Seguimos celebrando la resurrección de nuestro Salvador, seguimos celebrando el triunfo de la muerte de Jesús sobre la cruz, porque es nuestra mayor victoria, es lo que nos da la alegría, es lo que nos da la salvación y es la luz, la paz, la integridad del Padre, lo que nos entrega el Espíritu todos los días. Bueno, qué gusto estar otra vez aquí de nuevo con ustedes y con el pastor Andrés de nuevo aprendiendo, porque seguimos aprendiendo muchas cosas y una de las pensamientos que he tenido yo desde que estamos hablando de la resurrección es el hecho de que es una práctica del día a día, ¿no, pastor Andrés? La resurrección no es simplemente que estamos celebrando un tiempo en el año, sino estamos celebrando es el día a día, ¿no? Porque tenemos que hacerla tan propia y tan nuestra para que entendamos cuál es el motivo, porque en uno de los coloquios pasados estábamos explicando lo importante de hacerla nuestra, ¿no, pastor? Hay que hacerla nuestra porque ya lo vas a leer tú ahí. El mensaje que Jesús envía esta semana es: la paz sea con ustedes. ¿Qué significa eso de la paz sea con ustedes? Pero más aún, ¿qué es lo que verdaderamente significa la resurrección para una persona que dice que cree en Dios, que cree en Jesucristo, que sigue la iglesia, que sigue a Dios? Como usted se quiera llamar, como usted se quiera denominar, no importa. El hecho es que el verdadero significado de la resurrección está en saber que es diariamente que debemos sentir el Espíritu de Dios vivo dentro de nosotros y que es lo que nos impulsa a vivir de la manera correcta. Han pasado ya varias semanas desde que hemos celebrado esa resurrección. Diríamos que es el pasado, no, pero no es el pasado es más presente que lo que hacemos nosotros en el diario. Y mirando la palabra de Dios en Juan 20:19 dice: al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada, por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. La paz. Qué tremendo mensaje en esa pequeña frase, ¿no, pastor? Sí, eso, la paz sea con ustedes, es lo que el Señor nos invita todos los días. ¿Qué significa eso de la paz? Si lo traducimos al hebreo sería el shalom. El shalom. Pero dentro del lenguaje del español y del inglés tiene una connotación mínima. Por eso hay que ir a la raíz de la palabra que nos enseña que esa paz no es solamente la ausencia de dificultad, sino la tranquilidad y la certeza de saber que Dios tiene el control de todas las cosas. Y esa paz es lo que Jesús nos enseña, nos entrega todos los días. Y por eso en el coloquio de la semana pasada decíamos: la carne es muerte, pero la vida está en el Espíritu. Amén. Porque, como lo acabaste de leer en la introducción de este pedacito, cuando Jesús se aparece a los discípulos, ellos están encerrados, temerosos, están viviendo en la carne, están viviendo en lo muerto, en el temor, en la angustia, en lo desconocido, y Jesús llega y se para en medio de ellos y les dice: no pasa nada, aquí estoy yo, la paz sea con ustedes. Y esa es una de las constantes que nosotros encontramos en nuestro diario vivir. La gente está encerrada en sus temores, está encerrada en sus cosas diarias del trabajo, está encerrada en las noticias, está encerrada en esas situaciones difíciles, ¿no? Y en medio de toda esa situación tan angustiante, pues encontramos una frase importante, como él la menciona aquí: la paz sea con ustedes, pero sea una paz del 2022, ¿no? No una paz de atrás, una paz para que la llevemos en el diario. Nosotros continuamente en el estar hablando en los coloquios, pastor Andrés, nosotros le decimos a nuestros seguidores que continúen ese acercamiento y que hagan estrecho esa relación con Dios, pero no solamente por el hecho de conocimiento, sino por el hecho de practicar. Esto hay que practicarlo, esto hay que llevarlo al diario para que eso que tanto nos perturba, esas situaciones tan difíciles que tanto nos molestan, pues no estemos encerrados en el cuarto. Dejemos que Él entre, ¿no, pastor Andrés? Hay que dejarlo entrar. Hay que abrir el corazón. Hay que abrir la mente.
Hay que abrir toda nuestra vida para que la luz del Espíritu, que es Dios mismo, entre a nuestro corazón, entre a nuestro hogar, entre a nuestro matrimonio, entre a nuestro trabajo, entre a nuestros países, entre a nuestros gobernantes, entre a nuestros hijos, y que esa paz que Dios nos ofrece es lo que va a transformar las cosas. Lo que ocurre es que cuando vivimos simplemente por lo que sentimos y no vivimos por lo que Dios dice, entonces es cuando se vuelve caótica nuestra vida. Fíjense que los discípulos, Jesús les advirtió, esto es lo que va a pasar. Y se los dijo muchas veces, esto es lo que tiene que ocurrir, esto es lo que va a pasar, pero no se preocupe que yo después voy a resucitar. Y ellos todavía, aún viéndolo, experimentando la resurrección después de que ellos mismos fueron testigos de su muerte en esa cruz, de que lo bajaron y lo metieron al sepulcro, todavía dudaban y lo miraban como, ¿será que este sí es de carne y hueso? ¿O será que es un holograma o un espíritu? Por eso ahí sí sigue leyendo, Jesús les va a decir que Él es esa resurrección y que eso que nos da todos los días es Él mismo, porque es Dios mismo dentro de nosotros. En este siglo que vivimos hoy día, esa creencia la llevamos palpante diariamente. Pues ¿por qué? Porque seguramente que más adelante, si seguimos leyendo las Escrituras, vemos cómo Él, en uno de ellos, de sus discípulos, no encuentra el hecho de que crea. Él tiene que tocar. Más adelante tiene que tener una conversación directa con Tomás y le dice, ven, mete tus manos y tus dedos dentro de mis llagas y mis cosas que me pasaron. Y precisamente esa creencia es la creencia que nos falta a nosotros en el año, ¿no? en el tiempo en el que vivimos. Pues ¿por qué? Porque creer en lo que Él dijo, creer en las palabras de Él, es precisamente el hecho de que nosotros tenemos que hacer lo nuestro, hacer esas palabras que Él deja aquí en la palabra, hacerlas vivas en nuestra vida, ¿no? Y les insistimos constantemente, como nosotros mismos nos insistimos para nuestra vida, que tenemos que hacer la realidad en nuestra vida, ¿no, Pastor Andrés? Sí, lo que pasa es que esto es una disciplina. La vida espiritual es una disciplina. ¿Por qué? Porque hay que desarrollarla, hay que vivirla todos los días. No es algo que usted prende una vez cada 2 años y entonces ya con eso usted no. Es algo que tenemos que practicar todos los días y en todo momento, porque es de la única manera que vamos a crecer. Entonces, lo que Jesús demuestra en ese momento para los discípulos, que lo ponemos en nuestra actualidad del 2022 con todo lo que ocurre a nuestro alrededor, con las guerras, con los terremotos, con las enfermedades, con las pandemias, lo que dice es, tienen que creerme. Claro. Tienen que creer en lo que yo digo. Claro. Dejen de estar viviendo por lo que siente. No crea lo que siente, crea lo que yo le estoy enseñando a través de mi palabra. Claro. Porque la manera en cómo perfeccionamos nuestras emociones y cómo mandamos a nuestro corazón y a nuestra mente para decirle, yo puedo sentir y yo puedo estar pensando esto que es incorrecto, la única manera de poderme dominar yo mismo es a través del Espíritu que me va a llevar a la palabra a decir, yo puedo sentir esto, pero Dios dice esto. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que usted va a creer? ¿Lo que usted cree dentro de su emoción y dentro de su dificultad o lo que Dios le está diciendo? ¿A quién le va a dar el poder? ¿Quién tiene más poder que usted? ¿Usted mismo o le va a dar el poder de su vida a Dios para que la transforme y cambie la situación, su entorno, su realidad y el resultado sea totalmente positivo para usted y sea esa paz que Jesús ofrece? Claro, es una paz en la cual pues la encontramos no simplemente en este versículo, la encontramos en el diario de la lectura. De la lectura no como información, sino como un hecho que desde práctica del diario. Y lo seguimos mencionando todo el tiempo. Porque una de la gracia que tiene todo esto de hacer los coloquios es que nosotros nos damos en la tarea de leer la palabra de Dios y traerla al año donde vivimos, ¿no, pastor? Para que la gente pueda interpretar con facilidades, porque desde el primer coloquio yo me acuerdo que hemos hecho una reseña de muchas cosas del Antiguo Testamento y las traemos al día de hoy para que la gente pueda entender. Pero quisiéramos que la gente
tuviera más tiempo en el hecho de pasar tiempo con la palabra y de hacer este tipo de cosas muy personales. La paz sea contigo, sí, pero ¿cómo quiero esa paz en mi vida? Quiero una paz que sea duradera, es una paz que no importa lo que me está pasando, pero tengo gozo en mi corazón, porque ese gozo pues me hace que mi situación difícil y todo, pero me da gozo esa paz. Y que yo a veces me sucede que no entiendo lo que me sucede, pero tengo paz. Esa paz yo sé que viene de Él, ¿no? Es una paz que da... la gente dice, bueno, pero ¿y qué le da paz en la vida? Uno podría contestarlo muy fácil, ¿no? Paz es Él. Es Él. Es la ¿no? certeza de que Él es. Exacto. Es la certeza de que Él está vivo. Y por eso traemos esa resurrección para el hoy. Ajá. Porque ocurrió, sí, hace muchos años atrás. Pero Jesús está más vivo hoy que nunca. Claro. Nuestro Dios está más vivo hoy que nunca. Claro. Y lo demuestran los hechos que tiene el control de las cosas. A veces la gente mira al mundo y dice, no, este mundo está acabado, está eso. Si usted quiere entender qué es lo que ocurre en el mundo, usted también tiene que leer la Escritura. Claro. Y tiene que saber que todas las cosas que ocurren están aquí a través de esa profecía que todavía no se cumple y todas las que ya se cumplieron. Y es el resultado de lo que el mundo hace. Claro. No podemos vivir de otra manera. Pero lo más importante de todo es saber que la resurrección es esa realidad y que esa paz es la constante en nuestra vida. Pero para que sea una constante, usted tiene que hacerse esta pregunta: ¿qué estoy invirtiendo para encontrar esa paz? ¿Cómo invierto mi tiempo? ¿A qué le estoy dando el poder? Porque cuando yo paso tiempo en la presencia de Dios a través de la lectura, de la reflexión, de la meditación de su palabra, y permito que Dios me hable a través de su palabra, ahí es donde yo puedo hallar esa paz. Como tú decías ahora, todos pasamos por problemas, Fernando. Claro. Todos pasamos por dificultades y todos los días tenemos una cantidad de cosas que nadie se imagina. Pero esa paz es de solo sentir que Dios está abrigándonos, que está a su favor, que está su protección, que está su amor sobre nosotros, y es lo que nos calma. Como cuando Jesús, la tormenta levantaba el barco, las olas, y Él levantaba la mano y decía: calma. Así es la tormenta en nuestra vida. Él está ahí delante de nosotros con su mano extendida. Tranquilo, aquí estoy yo. Pero ustedes, cada uno de nosotros, tiene que tener la confianza, tiene que tener el amor, tiene que conocer a ese Dios para poderle decir: Señor, te lo entrego. Mi problema, te lo entrego. Mi temor, te lo entrego. Mi dificultad, te lo entrego. Mi adicción, te la entrego. Así es. Mi pecado, te lo entrego. Así es. Y así entonces es como mi vida comienza a ser cambiada, y yo le entrego el poder a Dios, y todo lo oscuro comienza a desaparecer poco a poco, porque el Señor empieza a poner las fichas en orden y todo comienza a ser de la manera que tiene. Así es. Y para una persona que esté del otro lado de la cámara y está pasando por una situación difícil, cualquiera que sea, una enfermedad, que ven que no hay cura, una enfermedad, una situación económica difícil, ¿cómo entender un gozo? ¿Cómo entender una paz? Pero yo diría que la forma de hacerlo es que cuando uno se mete en la palabra, uno se da cuenta que hay cosas que en lo material no puede uno explicarlas, ¿no, pastor? Hay cosas en la vida que uno no puede explicarlas, ni hacer números, ni hacer cosas materiales, porque solamente el Espíritu de Dios nos entrega ese gozo para que la paz que habla Él, que la paz sea con ustedes, entre a nuestro corazón, ¿no? Entre a nuestra vida. Y en eso insistimos en este diario y en este 2022. Insistimos en que no son palabras del ayer, ni son palabras que se las lleva el viento, porque esto es más vivo que nunca, ¿no? Hoy día es cuando más vivo está, ¿no, pastor? Más vivo que nunca. Miremoslo de esta manera. Dice que cuando Jesús se para al frente de sus amigos, de sus hermanos con los que había pasado los últimos años, Él le dice: la paz. O sea, yo, pongámoslo así, yo estoy con ustedes. La paz sea con ustedes. Amén. Es una invitación. ¿Estás temoroso? ¿Tienes miedo? ¿Tienes dolor? ¿Incertidumbre? ¿Tienes cualquier cantidad de dudas? Déjame entrar. Y cuando tú me dejas entrar, esa paz que soy yo mismo, entro dentro de ti, y entonces todo comienza
a florecer y yo puedo empezar a comprender porque recibo de Dios la revelación espiritual para poder entender lo que ocurre a través de la explicación de la palabra. Entonces, esa paz que sea con ustedes, esa paz que es Jesús mismo, esa paz que es el resultado, escuchen muy bien, esa paz es el resultado de permitir que Jesús sea el dueño de tu corazón. Si no le has dado tu corazón a Jesús, no vas a poder experimentar esa paz. ¿Por qué? Porque los problemas te van a dominar, los temores, las dudas, las adicciones y cualquier cantidad, la lista es interminable. Pero cuando yo le entrego mi corazón y mi vida y le digo, Señor, no puedo más, aquí estoy, me rindo a tus pies, toma mi corazón, toma mi mente, toma mi alma y transfórmame y cambia todo lo que tengas que cambiar y quita todo lo que tengas que quitar. Ahí es cuando su vida va a cambiar y esa paz va a ser una realidad. Así es. Y definitivamente las cosas son de estarlas practicando, porque la práctica hace el maestro, ¿no? Y eso es como cuando ejercitamos el cuerpo. Vamos mejorando hasta que llegamos a correr mucho más y hacer muchas cosas con más rapidez. Pero precisamente lo que quiero expresarles a nuestros seguidores y es el hecho de que tenemos que entender que con la práctica va uno entendiendo que el Espíritu Santo se va metiendo tanto en nosotros, nos va hablando tanto, que entendemos que lo que está pasando ya no es físico, ya es una situación donde Dios ya hace parte de esa paz, la participa uno, la entiende uno, la tiene verdaderamente metida aquí dentro del corazón y dentro de su espíritu. Entonces, eso es importante que tenemos que, no hablo de practicar, pero hablo de leer seguido, de leer continuamente la palabra. De leerla, pero no solamente por leerla como información, claro, sino de leerla y aplicar. Lo que aprendo tengo que aplicar. Claro. Lo que lo leo y lo que llevo a mi corazón lo tengo que ir a hacer una realidad en mi vida. Fernando, lee ahí desde el 21. Ok. Dice, la paz sea con ustedes, repitió Jesús, como el Padre me envió a mí y así yo los envío a ustedes. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se les perdonen, no les serán perdonados. Wow. Fíjense pues, ahí está en resumen esa gran comisión que después volvería a darla Jesús en otro momento, en el momento de la ascensión, que después llegaremos a ese punto. Pero fíjate lo que él dice. Dice que así como mi Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Y dice que acto seguido sopló sobre ellos ese espíritu. Era como ese abrebocas, ese pasabocas de lo que ocurriría después en unas semanas adelante cuando veamos lo que ocurre en Pentecostés, cuando viaja el Espíritu Santo. Y de esta manera, entonces Jesús decía, ustedes ya están preparados, ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Ahora, a la calle, a hacer, a practicar, a demostrar y a enseñar lo que han aprendido a otros, porque el trabajo es interminable. Interminable. Lo dice él, así yo los envío a ustedes, como el Padre me envió a mí. Bueno, creo que este coloquio es más claro que el agua y quisiéramos que el mensaje de hoy es muy claro, ¿no? Pues el hecho simplemente de que tenemos que hacer de esa paz que Él nos brinda dentro de ese cuarto cerrado, dentro de esos problemas, dentro de esa situación económica, dentro de todo eso que estamos pasando, tenemos que entender que Él está ahí para darnos esa paz, pastor, ¿no? Amén. Así es. Donde hay caos, Jesús viene a poner el orden. Donde hay desorden, donde hay desamor, donde hay guerra, Él viene a poner la paz porque Él es nuestra paz. Pero recuerden que eso es un acto consecutivo a usted abrir su corazón. Amén. Si no lo abre, si no se lo entrega, eso no va a ocurrir, porque el Señor es un caballero. Amén. Y Él no entra sin que lo inviten. Usted lo tiene que invitar, usted tiene que abrir la puerta, abrir las cortinas, abrir la casa entera para que Él sea el dueño de todo eso. Amén. Se lo decimos semana a semana, ¿verdad, Fernando? Así con es. todo el amor, con todo el cariño.
es para su beneficio. Abra su corazón, que Dios tiene un mundo maravilloso preparado para cada uno. No se pierda de esa aventura de poder vivir una vida con propósito del lado de nuestro Señor, del lado de esa paz, y entonces así poder hacer parte de ese reino, Amén. de ese reino de la luz, de ese reino de los cielos que tanto Jesús predicó y que es parte de esa gran comisión, y nuestro trabajo poder expandir ese reino enseñando, haciendo discípulos a todos aquellos que no lo conocen. No nos queda más tiempo, pastor. Bueno. Lamentablemente, nos tenemos que despedir. Adelante. Muy bien. Bueno, recuerda entonces, danos el like, ¿no? El like es muy importante, sí. Muy importante, danos el like. Escribirnos a nuestro email del pastorandresosa@gmail.com. Seguirnos alternamente en las redes sociales, que venimos haciendo este trabajo alterno, en el Instagram, en el Facebook. Y bueno, aquí estamos para ustedes. Recuerden que la paz de Jesús sea con ustedes.